El individuo no puede vivir solo y las familias tampoco. Por eso inicialmente se agruparon en tribus o aldeas, para después construir poblados y ciudades y por último reinos, naciones y estados. Pero cuando se conforman estos grupos, en muchos casos se producen enfrentamientos con otros, pues tendemos a identificarnos con el grupo cultural al que pertenecemos, latinos, africanos, árabes, indios, y a considerar opuestos a los demás, porque se nos olvida que todos tenemos una naturaleza común. En el terreno político y económico ocurre algo parecido a lo que sucede en el deporte. Ser parte de un equipo no nos parece suficiente, tenemos que estar contra otro como si solo de esa manera pudiéramos afirmar nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra pertenencia, enfrentándonos a otros. Sin embargo, no debemos olvidar que las diferencias son secundarias, lo esencial es la humanidad compartida, la naturaleza común. Lo que nos une es mucho más importante que lo que nos diferencia. Por eso somos ciudadanos de una localidad, de un país, pero al mismo tiempo somos ciudadanos del mundo. La humana puede progresar, puede perfeccionarse mediante la educación, gracias a la cual adquirimos en muy pocos años lo que la humanidad tardó decenas de miles de años en conseguir. Por ejemplo, el lenguaje. Nuestros antepasados lejanos no hablaban. Pasaron muchas generaciones hasta que desarrollaron el lenguaje verbal. En cambio, un niño aprende a hablar en 4 o 5 años. El lenguaje es un componente esencial de la inteligencia y de la convivencia humana. El lenguaje es necesario para pensar y para comunicarnos. Conocemos todo lo que ha hecho la humanidad mediante las palabras. Por eso es tan importante leer. Los libros nos permiten aprovechar lo que otros han descubierto o pensado. Necesitamos de la educación para humanizarnos. Immanuel Kant, un gran filósofo, escribió: la educación, la disciplina, nos permite pasar del estado animal al estado humano. Un animal es solo lo que su instinto le permite ser. La especie humana necesita la razón. Está obligado a desarrollar con su propio esfuerzo todas las cualidades que pertenecen a la humanidad. Una generación tiene que educar a la siguiente. Kant también se pronunció sobre los fines últimos de la educación. No debemos educar a nuestros niños para el mundo que hay, sino para un mundo mejor posible en el futuro, es decir, según la idea de la humanidad y de su perfección. Dicho con otras palabras, debemos educar para realizar el gran proyecto humano, el proyecto ético común de toda la humanidad. ¿Es compatible la política con la ética? O dicho de otra manera más gráfica, ¿cómo nos gustaría que fuera la persona que dirigiera nuestro país? En respuesta a esta cuestión hay posturas distintas. El idealista político, el gobernante, debería ser respetuoso con la ley y los principios morales que la legitiman. Debería pensar que el fin no justifica los medios y buscar la justicia no solo para su propio país, sino para el resto del mundo. No debería estar dispuesto a comerciar con estados que no respeten los derechos humanos, aunque con ello su nación resulte perjudicada. Debe ser un idealista y cree que los seres humanos pueden entenderse y cooperar, y que la fuerza de la razón es superior a la razón de la fuerza. El realismo político. Según este, el gobernante debería ser astuto, dispuesto a saltarse la ley si su nación resulta beneficiada, capaz de luchar contra el crimen por todos los medios, aunque estos sean también criminales. No comprometer el bienestar de su nación por defender la justicia o los derechos fundamentales. Debe ser realista y pensar que el mundo es una lucha permanente por sobrevivir, donde solo es respetada la fuerza. Suele utilizarse la palabra idealista en el contexto popular como un insulto. Es el que no está en la realidad, el que no sabe cómo funciona el mundo, el que se deja engañar, el que es buena persona. En cambio, el realista sabe cómo es la realidad, conoce sus leyes. Pensar así es un error trágico. Los idealistas que pensaban que el mundo podía mejorarse, que era posible conseguir niveles de justicia cada vez más altos, han permitido avanzar a la humanidad. Los realistas se inclinan en las decisiones más prácticas, que es donde se mueven con facilidad. La relación entre política y ética tiene de manifiesto una cruda realidad. Para resolver completamente los problemas sociales, la ética debería ser respetada por todo el mundo. Pero es muy difícil que eso suceda. Siempre habrá gente que quiera imponerse, que defienda sus propios intereses, que se aproveche de los demás. Y eso obligará a las personas justas a defenderse. En un mundo ideal, no haría falta la política o serían innecesarios los ejércitos, pero la realidad hace a las personas precavidas. A pesar de las precauciones, es necesario trabajar para que el mundo sea cada vez más seguro, más justo, más solidario, para crear instituciones políticas que promuevan y defiendan la dignidad de todos los seres humanos, para construir una sociedad donde cada uno de nosotros pueda realizar con todas las garantías su proyecto de vida. Posiblemente
Las guerras no terminarán nunca, a pesar de lo cual debemos trabajar por una cultura de la paz, que las haga cada vez más limitadas y escasas. La relación entre ética y política es compleja, pero es absolutamente necesaria para no caer en situaciones de injusticia y discriminación. Eso no significa que se consideren actividades idénticas sin reconocer las diferencias que existen entre ellas. No puede decirse que todo lo político tenga una dimensión moral. Hay aspectos de la política y del derecho que son técnicos, pragmáticos y que se escapan del ámbito de la ética, pero muchas de las directrices de la política actual son susceptibles de una valoración ética y de su seguimiento depende que el proyecto ético común pueda llevarse a cabo a escala mundial. La palabra economía proviene del griego oikos, que significa casa, y nomos, que significa norma. Así, economía en su origen se refiere a la administración de la casa. La economía primitiva era muy básica. Las personas acudían a los mercados y cada una ofrecía sus productos. Compraban solo lo que necesitaban. Al principio se usaba el trueque, el intercambio de bienes y servicios sin utilizar dinero. Poco a poco se vio que había que usar algo más práctico para el intercambio de productos y así aparecieron las monedas como medida de cambio. Con el dinero se vivió la primera revolución económica. En Europa, durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se vivió una serie de transformaciones que modificó la estructura social y económica de cada país. Estas transformaciones dieron lugar a la primera revolución industrial. Las herramientas del artesano fueron sustituidas poco a poco por máquinas. La explotación de los trabajadores alcanzó niveles increíbles. Niños de 8 años trabajaban hasta 11 horas seguidas. Este modelo económico trajo consigo una prioridad del capital sobre el trabajo. Las diferencias económicas y sociales entre unos países y otros han aumentado enormemente en los últimos 200 años. En Latinoamérica, los pueblos originarios también utilizaban sistemas básicos de intercambio que progresivamente fueron reemplazados por los modelos económicos que impulsaron las sociedades capitalistas en el denominado Nuevo Mundo. En los pueblos andinos, la recuperación del sumac Housai, expresión quechua que significa buen vivir, sugiere un orden económico diferente a favor de la ecología, la vida, la comunidad y la sabiduría ancestral que promueve el equilibrio en el cuidado del planeta, la casa común. Surge el sistema capitalista y el sistema comunista. El sistema capitalista defiende la propiedad privada de los medios de producción. Los empresarios son los que asumen el riesgo de su inversión, tanto si pierden como si ganan. Ocupan una situación de privilegio en la cadena de producción. El libre funcionamiento del mercado del precio de los productos se fija por la ley de la oferta y la demanda. Si aumenta la competencia, los precios tienden a bajar y el margen de beneficio disminuye. Este sencillo mecanismo regula el mercado sin necesidad de intervención. La búsqueda del beneficio, todos los trabajadores productores de materias primas, empresarios, distribuidores y vendedores quieren ganar más dinero. Se establece así un difícil equilibrio entre todos los elementos del sistema que genera muchos conflictos. Como resultado del sistema capitalista emerge la sociedad del consumo, un modo de vida que vuelve absolutos los deseos y las necesidades del ser humano, con la insaciable premisa de compro, luego existo. En cuanto al sistema comunista, el capitalismo se desarrolló en la época de la Revolución Industrial durante el siglo XIX en Europa. Fueron años duros para los trabajadores que sin ningún tipo de protección legal trabajaban en jornadas interminables, en condiciones infrahumanas y con un salario indigno. Surgen entonces muchas voces que denuncian la situación laboral y social de los trabajadores. Carlos Marx fue quien estableció las bases del sistema comunista que se intentó hacer realidad en la Revolución Rusa de 1917. Entonces surgen los países comunistas. Este sistema defiende la propiedad pública de los medios de producción. Las fábricas, granjas y redes de distribución, entre otros, pertenecen al Estado para garantizar la igualdad de distribución de la riqueza. La planificación estatal de la economía. Desde el gobierno de la nación se orquesta la totalidad de la economía. Se fijan precios para el público y no el mercado libre. Se calcula la cantidad de producción, las fechas, etc. El objetivo es favorecer la igualdad, pero en la práctica se hizo a expensas de la libertad personal. Los sistemas comunistas impulsaron un régimen de partido único y recortaron las libertades personales, expresión, reunión, asociación, prensa e incluso en algunos momentos la propiedad privada. El sistema comunista fracasó principalmente por lo difícil que resultó programar tanto volumen de manera eficiente, porque no eliminó las desigualdades económicas y sobre todo por la desmotivación de los trabajadores por su propia promoción. El sistema comunista también tuvo resonancia en algunas naciones latinoamericanas. La Revolución Cubana de 1959 es la única que persiste a pesar de la caída del muro de Berlín
en 1989. Esta caída que marcó el final del régimen comunista y al mismo tiempo la consolidación de la hegemonía capitalista.